Configuraciones del misterio, el dualismo. ¿Qué es una configuración? Son diversas representaciones de la realidad misteriosa, elaboradas y utilizadas por el hombre a lo largo de la historia. El día de hoy veremos la tercera configuración denominada dualismo. El dualismo es una configuración de divinidad frecuente en la historia de las religiones. Puede hallarse entremezclado con incluso el monoteísmo, politeísmo o religiosidad de las poblaciones primitivas, pero sus características particulares hacen que este dualismo merezca un tratamiento aparte. Veamos algunas de ellas. Primero hay que hacer una distinción en cuanto al concepto de dualismo en el ámbito de lo filosófico y lo teológico. En estos dos aspectos se dice que está presente en toda concepción de la divinidad que afirme su trascendencia en relación con el mundo. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que vemos una diferencia clara entre Dios y el mundo, o podríamos decir todo lo creado. Pero desde el punto de vista de la fenomenología y especialmente en el tema de configuraciones del misterio, se habla de una trascendencia dual en sí misma, sin referencia al universo. Veamos un poco más en detalle esta idea. Según el dualismo, la trascendencia es dual en sí misma. No es considerada autora única y única dominadora del mundo y del hombre. Esta concepción muy propia de Irán, antigua Persia, también podemos encontrar algo de esos elementos en Zoroastro, el orfismo o el servanismo, son algunos de esos tipos de religiones. El zoroastrismo, o también conocido como mazdeísmo, tiene su origen en el profeta Zoroastro en griego o en castellano Zaratustra. El lugar de nacimiento pues es incierto, algunos lo adjudican a Teherán en Irán, otros dicen que es en Afganistán o Kazajistán. Ahura Mazda es su dios principal. Los zoroastristas veneran el fuego eterno, el símbolo divino, este es el símbolo especial. Zaratustra predicaba un dualismo basado en la batalla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. El principio de Zaratustra es que existe un espíritu Spenta Mainyu, identificado posteriormente como Ahura Mazda u Hormuz, y un espíritu malvado, Angra Mainyu, opuestos que representan el día y la noche, la vida y la muerte. Estos espíritus coexisten en cada uno de los seres vivientes. El orfismo es un movimiento religioso de la Grecia antigua cuya fundación se atribuye a Orfeo, mítico poeta y músico, y a cuyos orígenes se suele situar en el siglo VI antes de nuestra era. Según este orfismo, la naturaleza humana contendría una dimensión negativa, el cuerpo, y otra positiva, el alma, de carácter divino e inmortal. Ahí vemos el dualismo. Mediante rituales de ascetismo y purificación, con los que se proponía renovar el culto dionisiaco, la parte negativa, es decir, todo el cuerpo, podría ser eliminada, quedando así liberada la parte positiva o divina, el alma inmortal, que conseguiría su salvación definitiva, no volviendo a mezclarse con lo negativo. El servanismo o surbanismo en español. Surban o servan se le conoce de los dos modos y por eso hablamos de servanismo o surbanismo. Surban quiere decir tiempo. En la mitología irania, o sea, también es de Irán, es un dios primigenio del tiempo y del destino que sería posteriormente la figura central de esa religión. Hay tres hipótesis sobre esa figura de Surban. Una afirma que es un dios de una religión anterior al mazdeísmo.
mientras que la segunda apunta a que fue un concepto importado de otra religión heterodoxa. La tercera hipótesis establece que solo una corriente, una más dentro del zoroastrismo. Este surbanismo implica que el sacrificio de Surban por traer al mundo a su descendencia hace que nazcan dos gemelos, Arimane, el primogénito a quien entrega las reglas que han de regir el mundo, vemos el mundo, y que dominará sobre la tierra hasta el triunfo de su gemelo, Ormuzd, y vemos que los nombres se parecen, el bueno, el principio luminoso que combate la oscuridad. La doctrina surbánica es compleja. Establece que el tiempo limitado es el instrumento que traerá la victoria de luz sobre las tinieblas, mientras que el tiempo ilimitado, se ven dos visiones del tiempo, es la condición inicial, la quietud y la perfección. La combinación de ambos da un mundo material en movimiento y en constante evolución. Spenta Mayju nos habla de la mentalidad progresiva y Angra Mayju de la mentalidad represiva. Gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosófico-religiosas, de creencias orientales e ideas de la filosofía griega, especialmente la platónica. Recordemos que esta influyó mucho en el cristianismo de las primeras épocas. Es una creencia dualista. En ella el bien está frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Para ellos el espíritu es superior, mientras todo lo del cuerpo es inferior. No detallaremos este aspecto del gnosticismo, dado que usted lo ha visto en otras materias. Maniqueísmo. Es una religión, o más bien secta religiosa, que toma su nombre en su fundador, que es Mani o Manes, llamado también Manicaios en las fuentes griegas y Manichaeos en las fuentes latinas. La base del sistema maniqueo es un dualismo radical acerca de Dios. Desde toda la eternidad, según el maniqueísmo, hay dos seres o principios supremos de igual orden y dignidad: el principio de la luz, el bien, y el de las tinieblas, el mal. Pero ambos principios se hallan en una situación de antítesis irreconciliable. Cada uno tiene su propio imperio. La región de la luz está situada en el norte, la de las tinieblas en el sur. Ambas regiones están sometidas a sendos reyes: el imperio de la luz al padre de la grandeza y el reino del mal al príncipe de las tinieblas. Durante el medioevo también surgieron algunas sectas que incluyeron estos conceptos dualistas, como el catarismo. Allí hay una creencia basada en que el universo estaba compuesto por dos mundos en absoluto conflicto: uno espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satán. Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Satán, a semejanza de los gnósticos que hablaban de ese demiurgo o Dios inferior, muy contrario a lo que dicen las escrituras. Sin embargo, los gnósticos del siglo I no identificaban al demiurgo con el diablo, probablemente porque el concepto del diablo no era tan popular en aquella época, en tanto que se fue haciendo más y más popular durante la Edad Media y tiene mucha relevancia en esta época. Según la comprensión cátara, el reino de Dios no es de este mundo. Dios creó cielos y almas, y el diablo creó el mundo material, las guerras e incluso la Iglesia Católica por las diferencias que tenían con ella. Otra secta medieval es la de los bogomilos, originados por un sacerdote búlgaro apodado a sí mismo como Bogomilo. Negaban el nacimiento divino de Cristo, la coexistencia personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y afirmaban que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real, docetismo. Sostenían la concepción dualista maniquea del origen del mundo. En realidad creían que Dios había tenido dos hijos, Satán y Miguel, el mal y el bien respectivamente. En esta configuración es importante tener en cuenta que se le atribuye a la realidad cierta malignidad natural que la hace independiente de la divinidad y tiene cierto poder creador, lo que se conoce como la actividad demiurga.
y esto pues limita a su vez el dominio del Dios entre comillas bueno. Entonces es como ese principio contradictorio, ¿sí? A veces se le considera incluso complementario. Cuando vemos esa figura del yin y el yang, por ejemplo, entonces el blanco, el negro y cada una de las partes tiene un punto allí, pero ambos tienen el mismo peso. Y para ellos realmente la realidad se divide en el bien y en el mal, en lo material y lo que no es material o es invisible, lo bueno y lo malo, pero todo bajo el mismo peso. Cuando hablamos de dualismo es importante también entender que hay dos clases de dualismo. El dualismo absoluto, dos poderes coeternos y simétricos en el espacio y en el tiempo. Es la figura del yin y el yang, los dos equivalentes. Y otro dualismo no absoluto o monarquiano, en este dualismo no es simétrico el poder. Entonces existe un creador base y existe un rival que también es un creador, es un segundo creador, pero es un creador inferior, no está al mismo nivel, pero sí logra dominar una porción de la realidad. Las fallas del dualismo pues acepta una dialéctica entre el bien y el mal, que los dos se pueden hablar y están casi al mismo nivel. También nos presenta una divinidad que es ambigua y a la vez es limitada, o sea, no es todopoderoso el Dios principal, no, sino que como que está limitado su poder por otro Dios, entre comillas. El sujeto religioso no podría tener confianza absoluta y amor sin reservas a una divinidad que está limitada e influenciada, no sé, por el ambiente, por otros, por el mal, o sea, no es una deidad que es realmente todopoderosa. Además, este tipo de figuras compromete la idea de la superioridad de lo divino. La salvación es más una especie de reintegración y no una liberación, o sea, reintegrar para que vuelva a haber ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, entonces es un concepto realmente diferente. Recuerde, la salvación es un proceso de reintegración en el uno de las partes del mismo que habían caído. El próximo video que veremos acerca de las configuraciones del misterio será el de monismo y aclararemos por qué entre paréntesis les coloco panteísmo. Gracias.